Buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos la Tele-IEC, que es Teleinformación, Educación y Comunicación en temas de salud dirigida a toda la población. El título de nuestra Tele-IEC es Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama, a cargo del doctor Juan Carlos Samamé Pérez Vargas, especialista en oncología médica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud e invitado especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden hacerles llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Juan Carlos Samamé Pérez Vargas, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y muchísimas gracias a todos los participantes por haberse conectado y por estar atentos a todo lo que es la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer que está promoviendo el Ministerio de Salud. Sabemos de que en este año el tema de la salud definitivamente está sobre la mesa por motivos lamentablemente que los conocemos, no son los mejores, pero bueno, la tenemos sobre la mesa y ya bueno, sabemos que vivimos una pandemia y ya antes vivíamos otra pandemia. El cáncer ya es y era una pandemia. Y el COVID pasará. Va a pasar definitivamente. La vacuna va a llegar, pero el cáncer va a seguir como un tema de pandemia. Y esta iniciativa que nosotros tenemos y el MINSA tiene, nos ayuda para poder concientizar a todos la importancia de una enfermedad a la cual podemos prevenir. Y la prevención es importante porque si nosotros la aplicamos, vamos a permitir diagnosticarla a tiempo. Y si diagnosticamos a tiempo el cáncer, lo podemos curar. Empezamos entonces. Voy a presentar y voy a hablar sobre el tema de cáncer de mama. Y voy a presentarles justamente y vamos a hablar sobre esos tópicos, esos temas. Y esto no es una clase universitaria. Esto no pretendo que sea tampoco una presentación ni una conferencia magistral. Esto va a ser un conversatorio. Así que voy a tratar de resumir las principales preguntas que ustedes puedan tener o yo he podido recoger a lo largo del tiempo. Quiero dejar unos cuantos mensajes claros y luego quiero empezar a participar con ustedes y quiero escuchar sus preguntas para poder responder las dudas que ustedes puedan disponer y tener. Empezamos diciendo esto, que el cáncer de mama es el cáncer más común en el sexo femenino a nivel de todo el mundo. En todo el mundo, cáncer de mama es el cáncer más común a nivel de todas las mujeres. Y esto de aquí también se manifiesta a nivel de nuestro país. En nuestro país, si nosotros juntamos tanto varones como mujeres, es decir, todas las cifras de cáncer, nosotros vemos que el cáncer de mama está en segundo lugar, después de cáncer de próstata, pero claramente, regresamos a lo mismo, en la población femenina es la neoplasia más común. Esto siempre ha estado un poco en duda, porque nosotros hasta hace una data de hace unos años veíamos que cáncer de cuello uterino superaba cáncer de mama. Esto podríamos quedarnos un poco en discusión, pero sea cáncer de mama o cáncer de cuello uterino, sabemos de que está entre los primeros lugares y esto es importantísimo porque tenemos nosotros que darle mucho ojo y mucha atención. Esto tenemos que nosotros tenerlo siempre mucho en cuenta porque ambas neoplasias, aparte de ser muy frecuentes, tienen una ventaja. Disponemos nosotros de herramientas para poder detectarlas a tiempo. En la presentación anterior con el colega, ya veían y ustedes hablaban sobre el tema del cáncer de cuello uterino, el cual, aparte de disponer de pruebas, como puede ser el Papa Nicolau, ya dispone de una vacuna. Cáncer de mama no dispone de una vacuna, pero dispone de una prueba que ustedes ya la conocen, que es la mamografía, y de la cual hablaremos después. Si nosotros ya hablamos también de cifras, vemos de que el pico de edades está alrededor de los 50-59 años, pero si sumamos, vemos de que entre los 40 ya empieza a subir. Es decir, si queremos ser y sumar entre los 40 y 60 años es la gran mayoría de pacientes que tenemos. Es decir, esta es la edad en la cual tenemos que nosotros ponerle mucho más foco, pero sin embargo, esta edad, este grupo de edades, entre los 40 o menos de 40, también está subiendo. Así que no podemos dejarle de echar un ojo a esta situación y conversaremos sobre qué situación estamos viendo nosotros que está ocurriendo últimamente. A nivel mundial, vemos que están ocurriendo dos fenómenos. Es decir, se diagnostican más casos, vemos las barras de color rosado más fuerte, que son los números de pacientes nuevos que se diagnostican, y vemos las barras de color rosado más clarito, que son los números de muertes que se ocurren. ¿Qué quiere decir? De que hay más casos nuevos y menos fallecidos. Se diagnostica más y fallecen menos pacientes. ¿Y esto qué nos quiere decir?
Esto lo que nos quiere decir es que definitivamente este fenómeno de más pacientes que viven y menos mueren es porque estamos logrando dar más tratamientos, y esto se logra porque hay más investigación y hay más políticas de detección temprana. Diagnostico más, pero a expensas de casos más tempranos. Y eso es algo que nosotros intentamos lograr también y reproducir en nuestro país. Es tarea todavía pendiente, pero es algo en lo que estamos trabajando día a día para poder hacerlo, y a una política de salud pública. Veamos cifras, por ejemplo, de hace unos cuantos años. En el 1970, por ejemplo, cáncer de mama, hablamos de la sobrevida de los 5 años, el 50% de pacientes solamente vivían, 5 de 10 pacientes vivían. En el 2012, hablamos de el 80% de pacientes, y a los 10 años, el 80% de pacientes hoy en día sobreviven a los 10 años de un cáncer de mama en estadios tempranos. En cáncer metastásico, es decir, los cánceres ya avanzados, podríamos estar hablando que en el 1980 solamente vivían 18 meses, año y medio lograban vivir pacientes con estadios avanzados. En el 2007 ya vivían más, vivían 36 meses. Hoy en día estamos hablando de casi bordean 60 meses o más. Casi 5 años de sobrevida siendo pacientes con cáncer de mama avanzado, y estas cifras van avanzando. ¿Por qué? Porque el concepto que se tiene de la oncología está en constante movimiento. Se tienen conceptos de oncología moderna actualmente, que a raíz de los tratamientos que se tienen, se están logrando cronificar la enfermedad. Hay enfermedades como la diabetes o la hipertensión, que son enfermedades que no se pueden curar, pero se pueden controlar y cronificar. En ese sentido van algunas neoplasias, como es el ejemplo de cáncer de mama. Cuando uno habla de por qué te da cáncer de mama, es una pregunta muy frecuente, pues lo primero es de que no tiene una causa única. Cáncer de cuello uterino, por ejemplo, ustedes lo veían, está muy vinculado a un virus, que es el papilomavirus. Cáncer de mama no tiene una única causa. Bueno, básicamente un factor de riesgo principal es el sexo femenino. También ocurre en varones, pero principalmente el sexo femenino. Edad mayor de 50 años, historia familiar de cáncer de mama en edades previas, que haya venido la regla a temprana edad o que te venga la menopausia tardíamente, uso de terapia de reemplazo hormonal en los 90, por ejemplo, cuando las mujeres venía la regla, se iba la regla, por ejemplo, se les ofrecía terapia de reemplazo hormonal, y esto se vio, se ha visto, se ha demostrado que es un factor de riesgo. El no dar de lactar, por ejemplo, muchas veces te dicen, ¿no? Doctor, yo he dado de lactar, es un factor de protección. Bueno, sí, el dar de lactar es un factor de protección, pero tienes que haber dado de pecho por más de 12 meses a tu hijo, y eso recién te baja solamente un 4%, ¿no? El tema de las mutaciones genómicas y el tema del sobrepeso, alcohol, tabaquismo, todo ello son factores de riesgo que, bueno, es un gráfico muy complicado, pero si nosotros lo resumimos, podemos ver que están básicamente en factores medioambientales, edad. Hay algunos en los cuales estos factores no vamos a poder nosotros trabajar, pero hay otros de los cuales que sí podemos trabajar, que son los factores medioambientales, como puede ser el tema de el sobrepeso, el alcohol, el tabaquismo. Eso sí nosotros podemos trabajarlo, porque teniendo hábitos de vida saludables vamos a poder reducir incluso hasta un 30% de las posibilidades de que podamos desarrollar este cáncer y otros tantos más. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Hablamos de la causa genética, ¿no? Doctor, mire, resulta que mi abuelita tuvo cáncer, yo también puedo tener cáncer. Ojo, no, la causa genética de cáncer de mama, que se vincula mucho con cáncer de ovario, solamente es un 10 o 15% de pacientes. Más o menos para que ustedes se den cuenta, una manera fácil de identificarlo, no la única porque hay que hacer pruebas, pero una manera de sugerir esa posibilidad es cuando tienes en una familia o un paciente se diagnostica con cáncer de mama antes de los 40 años. Si en una familia hay una paciente que se ha diagnosticado con cáncer de mama antes de los 40, 38, 37, 35 años, podría haber una causa genética. Si un paciente se diagnostica de cáncer de mama a los 50, 60, 70, esta posibilidad disminuye. Ojo con este concepto porque es una pregunta bastante frecuente que se nos hace. Cáncer de mama es una única enfermedad. Eso es importante conocerlo. Cáncer de mama ya no es una única enfermedad. Antiguamente nosotros lo que sabíamos era solamente lo veíamos, el cáncer de mama, hacíamos una biopsia, la veíamos en el microscopio y ya está. Hoy en día tenemos técnicas que nos permiten identificar el cáncer de mama ya no es una única enfermedad. El cáncer de mama nosotros lo entendemos ahora como varias enfermedades. Antes lo entendíamos solamente desde el punto de vista microscópico. Hoy en día nosotros ahora entendemos de que cáncer de mama son al menos
4 enfermedades. ¿Por qué? Porque hemos utilizado desde hace 20 años nuevas técnicas para entenderlo mucho más a profundidad. ¿Y qué me sirve entender de que ya son 4 subtipos o 4 formas de entender la enfermedad, o 4 características o 4 clasificaciones diferentes, que son el luminal A, luminal B, triple negativo y ER2? Pues que cada una de ellas tiene características diferentes y tiene también formas de tratamiento y sobrevidas diferentes. Esto es fundamental porque nos va a permitir a nosotros entender mejor a cada paciente y darle un tratamiento lo más personalizado posible. En la oncología actual buscamos dar un tratamiento lo más personalizado posible a cada uno de los pacientes. Es por eso que no funciona de que, oye, lo que le funcionó a mi prima, le funcionó a mi tía, a mi vecina, a mí también, esto no funciona en la oncología. Y es por eso de que las experiencias de que, pucha, mejor no voy al médico porque, oye, mi tía cuando fue al médico, al oncólogo, pucha, y tuvo cáncer, se murió a los 2 meses. A mí me va a pasar lo mismo. Eso no funciona, señora. Eso no funciona, señor, si nos están escuchando. Eso, cada caso es diferente. Y dentro de ello nosotros hablamos de porcentajes. El porcentaje más común es aquel que se llama el luminal, que es 60%. Luego tenemos el ER2, que es 20%, y triple negativo, 10%. Luego lo vamos a ir comentando con otro dibujo más bonito. Eso es importante para poder entender los estadios o las etapas. Los estadios significan el momento en el cual aparece la enfermedad. Los estadios de cáncer son 4, 1, 2, 3 y 4. El estadio más temprano, y este dibujito es el que estaba buscando para poder entenderlo mejor. Aquí vamos a resumir y les voy a explicar todo esto de aquí. Los estadios de cáncer son 4. El estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 es la etapa inicial de la enfermedad. Es decir, que la enfermedad está ubicada solamente en la glándula mamaria. Es lo ideal para poder encontrarlo. Esto significa de que hemos encontrado el cáncer tempranamente y podemos disponer de muchos tratamientos para poder trabajarlo. Básicamente la cirugía. Tienes un bultito, lo encontraste por palpación o por mamografía, te hago la cirugía y prácticamente estaríamos hablando de curación. En el estadio 2 o en el estadio 3, la enfermedad está en la glándula mamaria, pero también ya hay afectación de los ganglios de la axila. Aquí no solamente hablamos de una operación inicial, hablamos de dar un tratamiento previo a una operación para preparar a una cirugía en un segundo tiempo. Y ese tratamiento generalmente involucra un tratamiento de quimioterapia. Hacemos de que la quimioterapia prepare al paciente para una cirugía, achicando el tumor, tanto de la mama como de la axila, y luego hacemos una cirugía muchas veces de ambas zonas, tanto de la axila como de la mama. Esto es lo que se llama una terapia neoadyuvante, tanto de la mama como de la axila, ¿ok? Pero la cirugía sigue siendo piedra angular tanto en esos 3 estadios. Finalmente, el estadio 4 es el estadio en el cual hablamos, o metastásicos, son sinónimos, estadio 4 y estadio metastásicos son sinónimos, es un cáncer de mama avanzado, en el cual no hablamos de curación, pero sí, como les decía, de control o de cronificación. Y es aquí donde es importantísimo en cada uno de estos estadios entender cada uno de los subtipos, el luminal A, el luminal B, el ER2 y el triple negativo. Como les decía en porcentajes, 70% estos dos, 20% el ER2 y triple negativo 10%. Y la importancia, vuelvo a repetir, es que cada uno de ellos tiene un tratamiento totalmente diferente, específico, y esto nos permite hacer que los pacientes puedan tener mayor tasas de sobrevida, inclusive en estadios avanzados que antiguamente podían vivir poco tiempo, vivían poco y mal. Hoy en día viven bastante y sin sufrir y teniendo mucha calidad de vida. Los luminales son los que antiguamente se llamaban hormonodependientes. El ER2 es que tiene una característica especial en las células tumorales, en la, digamos, membrana de la célula tumoral, y triple negativo es porque no expresa ninguna de las otras 2 características. Y aquí abajito les he resumido las principales formas que nosotros tenemos para tratar la enfermedad: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, que son pilares, que son los tratamientos clásicos, podríamos decir. La hormonoterapia o la antihormonoterapia, o el tratamiento antihormonal, que sirve para bloquear a los 2 subtipos hormonodependientes, el anti-ER2, que es para el subtipo ER2, y la inmunoncología, que también está apareciendo para los triple negativos. En esta diapositiva es el resumen de todo. Cuando ustedes tengan un paciente con cáncer de mama, o si ustedes son pacientes con cáncer de mama, o si conocen a alguien que tiene un cáncer de mama, lo primero que tienen que pedirles que le hablen a su mastólogo o a su oncólogo es que le pregunten 2 cosas. Doctor, apúnteme en un papel 2 cosas.
qué subtipo tengo y qué estadio. Subtipo y estadio. Estas dos cosas son fundamentales. Tienen que saber ustedes eso para entender qué tratamientos se tienen que hacer. Con estas dos, de estos dos datos son fundamentales para entender qué tratamientos se tienen que dar. Hablamos un poco de la detección temprana, que también es fundamental, porque como les digo, ¿por qué es importante? Porque si yo detecto a tiempo, es decir, detecto en estadios tempranos, hablo de estadios 1, curo al paciente, tengo más chances de curación. Y hablamos de dos cosas, de la autopalpación y la mamografía. Y hablamos de campañas que se hacen en muchas partes del mundo para lo que es la autopalpación y también de la famosa mamografía. Vamos a la autopalpación. La autopalpación la hace la paciente, básicamente, se recomienda hacer una semana después de haber terminado la menstruación, el sangrado, y, ojo, no está demostrada que baja la mortalidad, las tasas de mortalidad como sí está demostrada la mamografía, y ojo, no todas las bolitas o bultitos que una paciente se toca significa que sean cáncer, y ese es el problema, de que una paciente se toca y dice, uy, ya, bultito, igual ya tengo cáncer, y genera muchas tasas de estrés, porque muchos de esos bultitos terminan no siendo nada. Es normal que una paciente joven se sienta bultitos en la mama, porque esto está vinculado estrechamente con un componente hormonal, y que muchas de esos bultitos al siguiente ciclo menstrual desaparecen o bajan de tamaño, porque están vinculados con el tema hormonal, porque la glándula mamaria se vincula con los estrógenos y esto está vinculado al ciclo hormonal y es normal. Un bultito que con el ciclo hormonal siguiente no cambia de tamaño, sino crece, atención, ese bultito tiene que hacerse ver y tienes que ir a hacértelo ver a tu centro de salud. Eso haya o no haya COVID. Ojo, porque hoy en día, con el tema del COVID, muchas de las campañas de detección temprana han sido puestas en pausa por el tema del COVID, pero así haya o no haya COVID, si un bultito sigue creciendo o cambia de forma, tienes que hacértelo ver. Pero insisto, el autoexamen es bueno y llevar a error. Por eso, bueno, esas son las técnicas, la mamografía es lo mejor. La mamografía, ¿a partir de qué edad se tiene que hacer? A partir de los 45 años. A partir de los 40-44 se recomienda de forma electiva. 45 a 54, anual obligatoria. Y de los 55 hasta los 79, cada 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque nos permite detectar lesiones como este nódulo de aquí, o estas microcalcificaciones que se ven aquí como arrocitos, o estas lesiones aquí que parecen que tienen puntitas. Esto nos permite detectar lesiones tempranamente, y esto sí nos permite disminuir la mortalidad de cáncer. Sí, y la pregunta sería, doctor, ¿y si yo soy una paciente, una persona que tengo 35, 36, qué examen me hago? Porque la mamografía no sería lo ideal. ¿Qué tengo que hacerme? Tengo que hacerme, entonces, una ecografía mamaria. La ecografía mamaria es la prueba ideal para hacer en pacientes que tienen senos o mamas jóvenes. ¿Por qué? Porque la mama es más densa, entonces la ecografía ayuda mucho a la mamografía. Y esto es así, obviamente por palpación, una mujer se puede encontrar bultitos pues grandecitos, pero la idea cuando ya encuentras un bultito de 2, 3 centímetros, hablamos ya pues en los cuales las opciones de tratamiento existen, pero no es lo ideal. Un médico te puede encontrar lesiones más chiquitas y la mamografía te encuentra chirriquititas, que es donde muchas más opciones de tratamiento tienes y es donde nosotros tenemos que participar y actuar básicamente. ¿Qué signos de sospecha existen en los cuales más allá tú puedas examinarte, puedes ver? Esos son los principales signos de sospecha. Oye, si tienes el pezón umbilicado para adentro, si hay una secreción sanguinolenta, chocolatosa, si hay algunas lesiones o bultitos en la axila, si se inflama alguna parte de la mama, si hay algunos bultos en la mama, si se inflama el seno, si se cambia de color, se pone medio rojizo, si sale un hundimiento o se retrae, si hay una sensación media rojiza. Oye, lo primero que tienes que hacer es ir a tu centro de salud. Aquí lo que les comentaba es, hemos hablado de los signos de alarma, pero también es cómo me protejo. ¿Qué hago para protegerme, doctor? Bueno, pues tenemos que mejorar el tema del peso, no fumar, tener una actividad física y evitar el uso del alcohol. Esto es importantísimo siempre, pero más aún ahora en el tema de la pandemia, porque en el tema de la pandemia, al no salir, estamos dándole mucho al tema de aquí, del come-come, y estamos subiendo de peso. Yo tengo muchas pacientes que, aparte de que ya tienen cáncer y no están yendo en los controles, y cuando van, me han subido 2 o 3 o 4 kilos. Y el tema del peso en cáncer de mama es fundamental. Primero para evitarlo, si eres una paciente sana, pero si tienes cáncer de mama, el peso en pacientes con cáncer de mama está muy vinculado con tasas de reaparición de cáncer
o si estás en tratamiento, con tasas de empeoramiento con el tratamiento. Entonces es fundamental el tema del peso, no es un tema de estética, es un tema de salud, y es un tema de que funcione o no el tratamiento. Ojo con eso. Entonces, hay que mantenernos con el peso adecuado, hay que evitar el tema de esto, del tema del fumar o del tema del alcohol. Entonces, ¿cómo? La dieta, la alimentación. Les doy a dar un truco facilísimo. Acaba de terminar la hora del almuerzo, seguramente han almorzado buenísimo. Ayer fue el lunes de lentejas, no sé qué habrán almorzado ustedes el día de hoy, pero esto tiene que cumplirse obligatoriamente. La mitad del plato, estoy seguro que todos, la mitad del plato de los peruanos es el arroz. El arroz es delicioso, a mí me encanta, yo soy arrocero por naturaleza. Bueno, el arroz no es que sea un veneno, pero el arroz no es que produzca cáncer tampoco, pero el arroz no nos ayuda. La mitad del plato, señoras, señores, tiene que ser verduras. La ensalada que ustedes le quieran poner, ensalada rusa, fresca, la que quieran, ensaladita, ensaladita, la mitad del plato. La cuarta parte, el carbohidrato que quieran, papa o camote o arroz. La cuarta parte, atención. Y la otra cuarta parte, la proteína, el pescadito, el pollito, la pavita, la carnecita, la cuarta parte. Ojo, incluso algunos dicen el 20%. Este es el platito que tenemos que poner nosotros. Y entonces van a decir, doctor, ¿y qué pasa? ¿Y el arrocito? ¿Qué? Bueno, el arroz pues, lo puedes comer el fin de semana, pues un arrocito con pollo, puedes comerte pues un arroz tapadito, un pollito a la brasa, eso no significa que te des un gustito. Los gustitos se los puedes dar y es sano dártelos, pero un gustito no te puedes comer todos los días. Un arroz, un chaufa es delicioso, pero no te lo puedes comer todos los días porque está bien que te comas un chaufa, pero yo lo voy a entender si vas a ser como los jugadores de fútbol de hoy día a las 7 de la noche, te vas a jugar un partido de fútbol, pero encima tienes COVID y no vas a salir ni siquiera a correr. Entonces, entiendo que te comas eso, pero si vas a hacer deporte, pero si no hacías deporte ni siquiera antes de COVID y ahora con COVID tampoco lo vas a hacer, entonces tenemos que ser congruentes con eso. Hay que cuidarnos con ese tema de la actividad física porque tiene sentido y eso nos protege no solamente del tema oncológico, sino de otros temas. Así que por favor, atención con eso, señores, ¿ok? Mitos urbanos, con el tema del cáncer de mama. Oye, que el desodorante predispone cáncer de mama. No. El pollo, que la carne de vaca, la leche, tienen hormonas, tampoco. Oye, que cuando te hacen la mamografía te va a contaminar y eso, la radiación te causa, tampoco. Que el cáncer de mama solo puede darse en mujeres, que los varones no, mentira, también dan varones. Si, oye, si te doy de lactar, eso ya no me da cáncer de mama en la otra, mentira. Si me da cáncer de mama, mejor, oye, que te caguen las dos mamas, porque si no se contagia, tampoco. Y así sucesivamente otras preguntas más que ustedes tengan, que ahorita las vamos a conversar seguramente. Termino con esto. Sí, ¿qué pasa si tengo un bultito en la mama? Si tengo un bulto, inmediatamente a tu centro de salud. En el centro de salud te va a atender un médico. El médico, y si el centro de salud dispone, puede hacerte una ecografía o una mamografía. Te van a derivar a un hospital. En el hospital te van a ver la parte de ginecología o mastología. El hospital, que no necesariamente puede ser el instituto, en el instituto tenemos el Instituto Nacional de Oncología, de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, o está el IREN Norte, o el IREN Sur, o el IREN Centro, que son espectaculares y espectaculares centros, pero hoy en día disponemos de servicios de oncología médica en todos los hospitales generales. En todos los hospitales generales es una bendición porque tenemos ya el cáncer descentralizado. El manejo del cáncer está descentralizado. Hasta hace pocos años solamente estaba en estos centros. Hoy en día está descentralizado. No tienes que irte a esos institutos nacionales o regionales solamente para tratar el cáncer. Puedes irte a estos hospitales generales, también donde van a poder manejarte. En esos centros van a verte y si es necesario te van a hacer algún tipo de biopsia. Ojo, antiguamente las biopsias eran con corte. Te hacían un corte y te sacaban toda la lesión. Hoy en día se procura hacer una biopsia como la que están viendo ustedes ahí. Es netamente con una aguja especial, que sea una biopsia core, te sacan una lesión, que se sacan una especie de gusanito de biopsia, de pedacito de la lesión. Ojo, la biopsia no disemina el cáncer, te sacan la biopsia, ven si es cáncer y a partir de ahí entras en un trabajo en equipo, en el cual entra el mastólogo, radiólogo, oncólogo médico. Yo soy oncólogo médico, yo no opero, pero digamos que vemos y de liderar un poco el tema, ¿no? En los nutricionistas, psicólogo, oncólogo, radioterápico, patólogo, fisiatra, médico internista, geriatra, paliatólogo, todos nosotros manejamos el tema del cáncer en conjunto. La visión del cáncer tiene que ser manejada integralmente, no en islas, integralmente. Y eso es importantísimo que tengamos en cuenta, porque las personas son integrales, no somos islas. Somos integrales y eso es importante. Y esto lo quería justamente ya para terminar. Estamos en el mes de la sensibilización del cáncer de mama, que es una iniciativa generada por la Organización Mundial de la Salud y obviamente respaldada por la Organización Panamericana de la Salud.
hoy día, hoy 13 de octubre, es el Día Internacional del Cáncer de Mama Metastásico, y recordamos a muchas de nuestras pacientes que siguen luchando contra eso y que lamentablemente otras ya se nos han adelantado, pero nos han dado grandes ejemplos de lucha, de seguir ahí adelante y estar ahí dando ejemplo con todo ello. Y obviamente estamos en la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, que recordemos que en esto estamos ya muchísimos años, en la tercera semana del mes de octubre, y los objetivos son estos, es justamente crear conciencia sobre la enfermedad del cáncer, no solamente el cáncer de mama, para poder prevenirlo con chequeos y obviamente para poder adoptar estilos de vida saludables. Terminamos simplemente con algunos mensajes finales, como que el cáncer de mama es una enfermedad la más frecuente de cáncer, se diagnostica en mujeres, pero puede prevenirse. ¿Y cómo? Hábitos de vida saludables, chequeos y mamografías. Esto vayan inmediatamente en tropel a los centros de salud, porque obviamente sabemos de que el hacinamiento es el principal factor de riesgo para el COVID, pero si hay algunas lesiones que te llamen mucho la atención, puedes consultarlo con tu médico, así haya COVID o no. Sabemos, y ya les queda claro de que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, son 4 subtipos y cada uno con un pronóstico diferente, y tiene tratamientos y manejos diferentes. Y hemos logrado muchos avances en el tema de la sobrevida y muchos avances en el tema del cáncer de mama, ¿a raíz de qué? De la investigación y del manejo multidisciplinario que lo estamos haciendo y lo hacen en cada uno de los hospitales donde están ustedes en todo el territorio nacional, no necesariamente en los centros de mayor tecnología, donde nosotros derivamos también si fuera el caso y si fuera necesario. Les agradezco muchísimo la participación. Nosotros tenemos un portal que se llama también Aprendiendo sobre el Cáncer, es un portal educativo, está en redes sociales, está en Facebook, en Instagram. Les dejo abajo mi correo electrónico y también la página web si ustedes quisieran conectarse, y quedo atento totalmente a poder responder las preguntas que ustedes puedan tener para poder generar un diálogo y conversar a raíz de este tema y de las preguntas que ustedes puedan considerar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Juan Carlos Amamé Pérez Vargas, especialista en oncología médica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud, por esta excelente tele-IEC, que es esta teleinformación, educación y comunicación dirigida a la población general. Y el tema del día de hoy ha sido prevención y detección temprana del cáncer de mama. Agradecemos a todos los participantes que nos envíen sus preguntas a través del chat para poder ser respondidas. Doctor, nos han preguntado entonces cuál es sobre el autoexamen de mama, cuál es su utilidad y en qué momento debe realizarse y con qué frecuencia. Se recomienda que se haga de forma mensual, se recomienda que se haga más o menos una semana después de haber terminado el momento de la menstruación, y la utilidad es, bueno, encontrar algún tipo de lesión anormal, pero sí tener algún tipo de cuidado, porque, como lo comentábamos, ¿no? Muchas veces puede generar algo de alarma. Entonces, lo que yo recomiendo es de que es importante hacerlo, pero para que las mujeres conozcan su mama, sobre todo las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, conozcan la mama y digan, ok, tengo este bultito en tal zona, ok, sepan que está ahí, ¿no? Y que ya lo conozcan más o menos de tamaños, de características, y si ven de que ese bultito a lo largo de los meses, lejos de reducir, va aumentando de tamaño o va cambiando de forma, que sea el signo de alarma para que las haga ir al centro de salud para que puedan atenderse. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, nos han preguntado así. Dice, si mi abuela y mi madre han tenido cáncer de mama, en este caso, una adolescente, ¿desde qué edad debería realizarse los chequeos y qué tipos de exámenes se realizarían? Mira, lo que se recomienda normalmente es la mamografía, como decíamos, obligatoria a partir de los 50 o a partir de los 45 años, ¿ok? Pero hagamos el ejercicio. Si, por ejemplo, un paciente fue diagnosticado a partir de los, digamos, la señora o la abuela de la persona que nos consulta fue diagnosticada, hagamos el tema a partir de los 55 años tuvo el diagnóstico. Se sugiere que 15 años antes la persona sana se haga los chequeos con ecografía y con mamografía, es decir, si se fue a los 55, a partir de los 40 años se haga los chequeos con ecografía y con mamografía.
¿ok? Si esta persona que nos está haciendo la consulta es una persona que tiene menos de 40 años, no es necesario que se empiece a hacer la mamografía a partir de los 20, 20 y pocos, 30. Se sugiere que quizás a partir de los 30 años tenga una cita con un mastólogo para que pueda hacer algún chequeo, quizás alguna ecografía, no mensual, no anualmente, pero para que tenga algún tipo de supervisión o algún tipo de autopalpación, y si encontrar algún tipo de anomalía, poder verla. Porque no, y vuelvo a repetir lo mismo, de que tu abuela haya tenido un cáncer de mama a los 40 años o antes de los 40 años, que es el signo de alarma, es un signo que nos pueda llamar la atención. O si en la familia, aprovecho la pregunta para poder dar algunos indicios adicionales de un cáncer de mama hereditario. Si en la familia adicionalmente no solamente está tu abuela con cáncer de mama, sino también hay alguien que tenga cáncer de ovario. Si en la familia también hay alguien que sea un varón con cáncer de mama, ya son otros indicios que van sumando para dar de pensar que hay un tema de cáncer de mama hereditario. Pero en líneas generales no es el caso. Mi abuela, por ejemplo, tuvo un cáncer de mama a los 75 años. Eso no es lo promedio y lo habitual. Yo tengo una hermana. Ella se hace sus chequeos normales, pero no significa de que ella tenga que hacer una medida fuera de lo ordinario y de lo común. Muchas gracias, doctor. Bien, nos preguntan, ¿los quistes en las mamas pueden convertirse en cáncer? No necesariamente, no necesariamente los fibroquistes, a ver, existen en la mama joven dos tipos de lesiones. Los quistes, que son como bolsitas de agua, y los adenomas, que son sólidos. Y existen los adenomas, los quistes, o los fibroquistes, o los fibroadenomas, que son mezcla de ambos. Normalmente son patologías o son lesiones benignas. Para que puedan malignizarse es extremadamente raro. De todas maneras, hay que hacerles una revisión. ¿Por qué? Porque una neoplasia puede asemejarse a ello, puede empezar como una bolita y puede asemejarse a un quiste o un fibroquiste. Entonces hay que hacerles un monitoreo, y el mejor monitoreo es por medio de las imágenes o por medio de los chequeos que estamos comentando, si es que hay algún tipo de cambio o de estas lesiones, ¿no? Excelente, doctor, muchas gracias. Nos preguntan, ¿siempre se deben de realizar la mamografía junto con la ecografía de mamas como un control preventivo o pueden realizarse solo una de las dos? Se recomienda que sean ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas dan información complementaria. La mamografía vendría a ser como un rayo, como rayos X. De hecho, usa rayos X. Entonces, la mamografía se recomienda a partir de los 45 porque ya se ve que la textura de la glándula mamaria es mucho más suave y permite que los rayos puedan pasar directamente. De todos modos, lo único que la información que nos da la mamografía es definir la forma que tiene la lesión o que tiene la mama en general. Pero la ecografía, ya hablando de una sospecha oncológica o de un tumor, de una lesión tumoral, nos da algunas características adicionales, como puede ser la forma de la lesión tumoral, y además nos dice si es que esta tiene mayor circulación vascular o sanguínea. Entonces, para tomar la decisión o para tomar la información, ambas nos dan información conjunta que nos pueden hacer sugerir de que estamos ante una lesión tumoral, porque, ojo, el diagnóstico de cáncer no se hace por la ecografía ni por la mamografía, se hace por biopsia, pero la ecografía y la mamografía nos orientan hacia esa posibilidad. Entonces, ambas nos dan información complementaria. Importantísimo, doctor. Doctor, nos han preguntado, en este caso, una participante que le han salido en la mamografía BIRAT 0. ¿Qué significaría eso? BIRATS es la clasificación internacional que se usa para traducir las imágenes mamarias, sea la mamografía principalmente o la ecografía. BIRAT 0 significa que no hay lesiones, digamos, llamativas, no hay nada que nos haga pensar en algo sospechoso, ¿no? Entonces, cuando ya hay una lesión sospechosa se cataloga a partir de BIRATS 4 o 5 en adelante, ¿no? Entonces, es lo que más o menos nos... De hecho, inclusive, algunos reportes te ponen en la parte final como una especie de tabla traductora, ¿no? Pero es, digamos, así como cuando tú vas a comprar y se expresa en kilos, o se expresa en metros,
la nomenclatura de la mamografía se expresa en BI-RADS o BI-RADS, ¿no? Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. También gracias a los participantes que nos están haciendo sus consultas a través del chat. Doctor, nos han preguntado así, ¿los anticonceptivos pueden causar cáncer de mama? ¿Cuáles serían ellos? ¿Y por cuánto tiempo se deberían utilizar para no poder entonces tener complicaciones? Que nos diga que son un factor de riesgo. Primer punto. Sin embargo, existen algunas hipótesis que nos mencionan de que, o que se está viendo, como vuelvo a repetir, estamos viendo últimamente un aumento de los casos de cáncer de mama en mujeres de menores de 40 años. Una de las hipótesis que explica este aumento en este grupo de pacientes es el aumento de la tasa de anticonceptivos orales, o inclusive de los de la pastilla de la anticoncepción oral de emergencia, que es la famosa pastilla del día siguiente. ¿Ok? Entonces, por la alta tasa de carga hormonal que dispone. ¿No? No te puedo decir si son los progestágenos, los tipos de anticonceptivos, y con eso quiero ser bien claro, no estoy diciendo que sean causa de cáncer, no son causa de cáncer, no está demostrado ello, se pueden seguir empleando. Si tu ginecólogo te lo prescribe, está bien. Sin embargo, se está estudiando esta posibilidad, quizás en un futuro en los estudios nos den la razón o nos la nieguen. Por el momento es una hipótesis ante la aparición de estos casos en aumento en esta población de mujeres jóvenes. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, nos están preguntando si las prótesis mamarias pueden causar cáncer de mama y en este caso también si una mujer tiene prótesis de mama estaría contraindicado la mamografía. Las prótesis mamarias no generan un tipo, el cáncer de mama per se. El cáncer de mama que nosotros hemos hablado y que hemos conocido, cuando uno habla de cáncer de mama del clásico del que hemos conversado, no. Sin embargo, pueden generar un tipo de cáncer en la mama, no cáncer de mama, sino un cáncer que se ubica en la mama, que es un tipo de linfoma, que es extremadamente raro, menos de un 1% de pacientes que tienen prótesis, diría menos del 1%, diría pues una en 1000, es muy raro esto, que ocurre, no cáncer de mama, sino es un linfoma que se ubica en la mama detrás de la prótesis. Es extremadamente raro. ¿Qué puede darse en estos casos? Insisto, es muy, muy raro de ver. Es muy raro de ver esta situación. ¿Okay? Eso por un lado. Por el tema de pacientes que tengan prótesis, que cada vez es más frecuente. No se recomienda la mamografía. Para las pacientes que tienen prótesis se recomienda la eco, pero idealmente la resonancia magnética. La resonancia magnética es la prueba ideal para poder hacer el chequeo en pacientes que tienen prótesis mamarias, sean estéticas o en aquellas pacientes que ya tuvieron cáncer de mama y que han tenido una reconstrucción plástica por el tema del cáncer. Importantísimo, doctor Carlos Amamé Pérez Vargas. Doctor, bien, nos preguntan entonces, dice, ¿en cuánto tiempo el bulto de la mama llega a crecer 2 o más centímetros? Esto va a depender de muchos factores y esto va a depender básicamente del subtipo de cáncer de mama que estemos hablando. ¿Sabes? Esto va a depender por ejemplo, de ante qué cáncer de mama estamos hablando. Y hemos hablado, nosotros tenemos 4 subtipos. Hemos hablado de los hormonodependientes, que son los luminales, que casi es el 70% de los casos, pero tenemos un 30% de ellos que son los HER2 y los triple negativos, que son los menos, pero son los que tienen un poco más de agresividad. Entonces, estos sí pueden ser más rápidos y pueden tener un poco más de velocidad de crecimiento. Y ellos sí en pocos meses pueden tener un poco más de velocidad y en pocos meses pueden pasar de pocos milímetros a centímetros, ¿no?
Entonces, en ellos sí hay que tener un poco más de cuidado. Son poco frecuentes, mejor dicho, pero son un poco más agresivos. Muchísimas gracias, doctor. Dice así, se tiene una paciente de 39 años a quien eventualmente le sale una secreción transparente por el pezón, su última gestación o quedó embarazada hace 18 años. ¿Esto podría ser cáncer de mama o cuál sería el procedimiento a seguir? Lo que se sugiere básicamente es que primero vaya a su centro de salud, sea evaluada por un ginecólogo y, de ser necesario, pida imágenes mamarias. Eso puede ser también un galactocele, bueno, depende, ¿no? Si es que ha tenido un tema bueno, a 18 años tuvo el tema de la lactancia, ¿no? Pero puede ser un tema de una papilomatosis, o sea, varias causas, pero lo primero es que hacer imágenes en esa mama. Una ecografía y una mamografía para ver qué puede estar ocurriendo. No necesariamente significa que pueda haber un tipo de neoplasia. De todas maneras, si es que no se ha hecho su chequeo, hacerlo, ¿no? Yo lanzo la pregunta y aprovecho justamente la pregunta de la persona que nos lo ha hecho. Veo que tenemos 414 participantes, de ellos seguramente muchas son mujeres, y lanzo la pregunta retórica. ¿Cuántas de las mujeres que nos están escuchando, que son mayores de 40, se han hecho la mamografía? ¿No? Y lanzo la pregunta también para los que están a nuestro alrededor, que son del MINSA y que están detrás de cámaras y todo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros familiares han hecho la mamografía, no digo de este año 2020, pero en los años previos? Nuestras tías, nuestras mamás. Eso es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos también, ¿no? Porque inclusive nosotros tenemos el WhatsApp y chats familiares y muchas veces nos mandamos cadenas y mandamos algunas cosas cuando quizás el chat que deberíamos mandarnos de nosotros sería, oye, mamá, ¿hace cuánto tiempo de que no te haces una mamografía? ¿Eh? Ese debería ser el mensaje que quizás podríamos mandarnos ahora mismo terminando la conversación, ¿no? Porque ese mensaje podría ayudarnos para poder quizás salvar la vida de nuestros familiares, ¿no? Entonces, les dejo esa reflexión aprovechando justamente el mensaje la pregunta que nos dejó el oyente. Muchas gracias, doctor. Dice así, las mujeres jóvenes cuando presentan sensibilidad y dolor repentino en las mamas, con un poco de enrojecimiento en el área del pezón, ¿se deberían de preocupar y realizarse una ecografía? Las mujeres jóvenes que tienen enrojecimiento en el área de presión, habría que analizar bien, eso inclusive puede ser un tema hasta de un tema infeccioso, puede ser un tema de mastitis, habría que analizarlo bien y habría que examinar, ¿no? Definitivamente el examen físico es fundamental en la medicina, entonces yo les recomiendo, si ve que esta lesión no cede con el tema de los días, acudir a su médico más cercano, al centro de salud más cercano, para que pueda ser valorada por un colega médico, no necesariamente oncólogo, puede ser un médico general, puede ser un ginecólogo, y a partir de ahí, quizás, si es necesario hacer más estudios, realizarlos. Muchas gracias, doctor. Bien. Una pregunta nos dice así, un nódulo en la mama, ¿qué significa? ¿Y cada qué tiempo es necesario hacer los chequeos en este diagnóstico? Gracias. Nódulo es la palabra técnica de bulto, ¿no? O sea, nosotros en medicina le ponemos nombre técnico a todo. Entonces, el nombre técnico de un bulto, una masa, un bulto, es nódulo, ¿ok? Y los chequeos de un nódulo, de un bulto, normalmente, si ya te han dicho que tienes un nódulo en la mama, hay que revisarlo pues anualmente, idealmente, porque esto normalmente no es lo habitual. Y hay que ver el comportamiento que tiene este bulto, ¿no? Porque muchos de estos nódulos pueden tener un comportamiento no tan santo. Entonces hay que revisarlo bien y sobre todo dependiendo de la edad a la cual se tiene, ¿no? Entonces, esto, atención a la paciente que nos lo ha dicho, porque quizás sería bueno que lo converse con el médico que le solicitó las pruebas, porque quizás toque repetirlas. Importantísimo, doctor. Bien, una de las últimas preguntas, ya este caso es más avanzado. Dice, si una mujer operada de adenocarcinoma de mama en inicio y presenta dolor en la zona operatoria, ¿es normal o puede ser indicio de que pueda aparecer otro tumor? Depende del tiempo. Si ha pasado poco tiempo de la cirugía, es normal, porque es una cirugía en la cual no solamente se corta piel, se corta músculo, se cortan tejidos, hay fibras nerviosas, y es normal que haya dolor inmediatamente o los días y semanas posteriores a la cirugía. De hecho, siempre suele hacer, se manda a que haya un tratamiento con medicina física y rehabilitación para ayudar. Si ya es ese dolor, ya ha pasado tiempo, meses o años de la cirugía, siempre suele haber un tipo de molestia en la zona de la cicatriz, sobre todo en cambio de estación, siempre. Y sobre todo también cuando hay un poco de trajín,
o de actividad física marcada, ¿no? Tengo muchas de mis pacientes que cada vez que hacen más actividad física de la normal, no sé, se ponen a limpiar, lavar, planchar, trapear, les va a doler la zona de la cicatriz y yo le jalo la oreja y le digo, oye, está bien que hagas tus cosas de casa, no me parece mal, pero bueno, para eso pues tienes a tu esposo, a tus hijos que también te tienen que ayudar y echar una mano, porque te han hecho un corte que no es ninguna cosita sencilla. Entonces, siempre para eso y mensaje para las personas que nos están escuchando que tienen que tener la colaboración y la ayuda de otras personas en casa que las pueden ayudar y las pueden colaborar también, porque esto es también una enfermedad que no es no es de un momento. Puede hacer la persona, puede hacer su vida lo más normal posible, pero siempre con alguna limitación y para eso está la familia, para el apoyo, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Carlos Amamé Pérez Vargas, especialista en oncología médica del Hospital Nacional Suiz Loaiza del Ministerio de Salud, invitado especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de PECAN del Ministerio de Salud, por esta excelente tele-IEC, teleinformación, educación y comunicación en temas de salud dirigida a la población general y el día de hoy, prevención y detección temprana del cáncer de mama. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Primero, las gracias por la invitación y segundo, nada más que decirles que no tengan miedo, que muchas veces las personas suelen tener miedo a hacerse los chequeos por el miedo de escuchar la palabra cáncer. No, hoy en día creo que disponemos todas las herramientas para poder tratar el cáncer y mejor aún que sean estadios iniciales. Así que pueden acudir a sus centros de salud con la mayor confianza, a todos. Hoy en día tenemos descentralizada en casi todos los centros y hospitales generales la parte oncológica y con excelentes profesionales. Así que estén confiados de que en el centro donde vayan a ir y a los hospitales donde vayan a ir pueden tener la mejor orientación. Estamos nosotros para poder servirlos, para poder ayudarlos y para poder colaborarles en lo que ustedes necesiten y deseen como parte de nosotros del ministerio, desde donde estemos, vamos a tratar de ayudarlos y apoyarlos, sobre todo en una enfermedad tan importante como es el cáncer de mama, la cual se puede prevenir. Y la prevención depende de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que nos están escuchando y está en nuestras manos. Muchas gracias y atención con ello. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Carlos Amamé Pérez Vargas. Un honor haberlo tenido con nosotros y lo esperamos en próximas tele-IEC y telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Hasta gracias, luego. doctor. Un gran saludo. Mucho. Encantado de Y colaborar nuevamente. Gracias. gracias, doctor. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por su participación. Recordarles, vamos a subir esta tele-IEC al canal de YouTube, tele-IEC Infosalud Minsa, para que puedan visualizarla nuevamente, puedan compartirla y los invitamos a suscribirse. Recordarles también que vamos a emitir ahora un pequeño video, pero muy importante. Por favor, presten atención y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.